un domingo más a través de este medio, ¿verdad? Solamente, aparte de saludar y desear lo mejor para cada uno, no podemos tampoco sustraernos de la realidad que estamos viviendo a nivel mundial. Y desde aquí también queremos acordarnos de todas las personas que están sufriendo las consecuencias de este virus, de esta pandemia, tantas personas que han perdido la vida, tantas familias en nuestro país y en todo el mundo. Y queremos tener para ellos un recuerdo desde lo más profundo de nuestro corazón, compartir su dolor y en alguna forma transmitirles nuestro abrazo y decirles que, bueno, que como creyentes y como seres humanos que somos, eh, nos hacemos eco, ¿verdad?, del dolor, del sufrimiento, de esta tragedia mundial. Pero como decíamos estos días atrás, estamos seguros que Dios está al control y tiene un propósito para cada uno de nosotros. En esta mañana yo quería compartir con ustedes algo que nos parece de verdad trascendente. Es la importancia de la lectura de la Biblia. En unos días, cuando ustedes pueden ver por todos los medios, se nos anima, ¿verdad?, los atletas, pues a la importancia de practicar deporte, los que, qué sé yo, pues los que les gustan las manualidades, la importancia de hacer manualidades, otros aprendiendo nuevas recetas de cocina, qué sé yo, hay tantas cosas que se pueden aprender, ¿no? Pero nosotros queríamos proponer también que en estos días podamos dedicar un tiempo a la lectura de la palabra de Dios, a la lectura de la Biblia. Y vamos a explicar luego algunos de los argumentos que creemos importantes, por qué es tan trascendente dedicar este tiempo a este libro. Pero antes de eso vamos a tener una oración a Dios pidiendo su bendición por este tiempo, por cada uno de ustedes y por las personas que lo oirán en diferido esta tarde, mañana, no sabemos, y que muchos de ellos también pueden estar al menos, si no afectado, amenazado, Señor, como estamos la mayoría de la humanidad en este momento, amenazados, ¿verdad?, por esta enfermedad, por este virus, por esta pandemia. Vamos a orar un momento. Padre, delante de tu presencia estamos, Señor, y con todo nuestro corazón queremos poner delante de ti cada una de nuestras vidas, Señor, cada una de las vidas de nuestros seres queridos, pero recordamos también a los que han padecido o están padeciendo, Señor, esta enfermedad. Pedimos que tú los fortalezcas, que les des luz, Señor, para entender el porqué de estas cosas, que no siempre es fácil. Y también pedimos, Señor, que tú bendigas a las autoridades de nuestro país y de cada país, tanto a las autoridades especialistas, Señor, de la medicina, como los políticos que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones. Por eso pedimos, Señor, que tú des sabiduría a nuestras autoridades, Señor, para que las cosas se puedan hacer de la mejor manera. Y de todas maneras, Señor, pedimos que tú pares esta enfermedad, si es tu voluntad, para bien de tu pueblo, Señor, y para bien y una oportunidad más a este mundo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, amén. Y también tenemos la costumbre de cantar en nuestros cultos, ¿verdad? Como siempre. Y queremos hacerlo algo parecido a como lo solemos hacer siempre. Tener una parte de saludos, una parte de información, una parte también de alabanza por medio de los cánticos. Y habíamos propuesto algunos coros o himnos para cantar. Y uno de los que hemos propuesto, igual que otros días, por diferentes circunstancias, los medios que tenemos no nos permiten otra cosa, pues yo les propongo cantar un himno que es muy conocido y habla precisamente de la Biblia. Se llama así, Santa Biblia. Y con la ayuda del Señor vamos a cantar las tres primeras estrofas que aparecen en este himno. Y dice así: Santa Biblia para mí, único tesoro aquí, tú contienes lo que soy, a quien vine y a quien voy. Tú reprendes mi dudar y me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie vas guiando por la fe a las fuentes del amor del divino Salvador. Eres la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma das
en aflicción está y me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar. Yo digo amén, ¿verdad? Porque así es la palabra, el efecto que hace la palabra de Dios en nosotros. Lo que quería compartir era, como decía antes, la importancia de la lectura de la Biblia. ¿Y por qué por qué decimos que este libro es importante? Nosotros creemos que hay muchos motivos para darle toda la importancia a la lectura de este libro. Pero yo quería compartir con vosotros al menos 3 grandes motivos para animar a cada uno de ustedes. Algunos seguramente de los que están oyendo o viéndonos la han leído o están leyéndola. Otros han oído hablar de la Biblia, pero jamás la han abierto. Piensan que no merece la pena, que eso es un libro antiguo y que ya no tiene nada que decirnos en estos días. El propósito mío es hacerles ver, entender que es un libro actual, que es un libro, bueno, es un libro único y que es un libro que nos revela tantas cosas. Voy a permitirme leer unas palabras en algunas partes. La Biblia tiene más de 1000 páginas y no voy a pretender leerla entera, pero algunas de las cosas que la Biblia dice de sí mismo y que cualquier lector puede juzgar o ver, ¿no? Dice el Salmo 19, a partir del versículo 7. Miren cómo define la Biblia, así, cómo se define a sí misma. Dice, la ley de Jehová, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Una de las cualidades de la Biblia es que toca directamente la conciencia y el alma y el corazón de las personas que la leen, que la oyen, que la escudriñan, que la siguen. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Esto es una experiencia que yo he podido comprobar. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Si tú sabes de algo, algún medicamento, algún remedio que alegra el corazón, ¿no te animarías a buscarlo? Pues esto dice la Biblia de sí mismo, que los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, que te da una visión nueva de las cosas. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Las afirmaciones que la Biblia hace y dice son permanentes, hace 100 años, 1000 años, 3000 años, y si el Señor permite que superemos el ataque del virus y seguimos viviendo, y aunque pasen 100 años más, 500 años más, 1000 años más, las verdades de la palabra de Dios permanecen para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, verdad, todo justo. Cualquiera lo puede examinar y comprobar si son o no son así. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila el panal. ¿Quién no tendría al menos un poquito de curiosidad por comprobar si esto es así? Pues esto es alguna de las cosas y hay tantas otras citas más. Ya puestos así, vamos a leer ahora en el Salmo 119. Salmo 119 es el más largo, el capítulo más largo de toda la Biblia, pero no lo vamos a leer entero, solamente unos versículos. Salmo 119, los versículos que van desde el 97 hasta el 104, un párrafo pequeño, pero mírenlo cómo expresa el autor su visión, en este caso, el autor del Salmo, ¿verdad? El autor del Salmo, el que escribe de forma personal. Él dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Cuando dice ley, precepto, mandamiento, está refiriéndose al conjunto de las enseñanzas de la palabra de Dios, cada una de las matizaciones que la palabra enseña, ¿no? Él dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y si ustedes comienzan a leerla, hermanos y amigos, verán que efectivamente hay material para meditar constantemente. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Pruébenlo, pruébenlo. Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. Compruébenlo. Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Se dice, ¿verdad?, que en la vejez está la sabiduría. Pues el salmista, que todavía no era tan viejo, ya podía decir, he entendido más que los viejos y más que mis enseñadores, que mis maestros, porque he guardado tu palabra, porque conozco tu palabra. De todo mal camino contuve mis pies.
para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Tú es hablándole al autor de la palabra, ¿verdad? A Dios mismo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Dulces. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Algunas de las cosas que se dicen. Y bueno, ¿cuántas personas han escrito? Qué sé yo, podemos recordar a Gabriela Mistral, que decía que para ella la Biblia es el libro. El libro. Después hay muchos libros, pero la Biblia es el libro con mayúscula. Y otros, muchos, hasta Napoleón habló de la Biblia. Y cuántos gobernantes han llegado a decir que él es la mejor guía para gobernar adecuadamente un país. Científicos como Huxley y otros han hablado de la importancia de la Biblia. Y tristemente hoy la Biblia tiene muchos enemigos, que curiosamente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué daño hace la Biblia? Para que nadie se oponga. Pero estas son algunas de las cosas o de los motivos, de las razones que decimos por qué es importante la lectura de la Biblia. Entonces, la primera cosa que quiero compartir es que seguramente muchos de ustedes lo saben, pero es importante matizarlo porque también estoy seguro que muchos no han caído en la cuenta, que la Biblia es un libro absolutamente único. Pero absolutamente único. Si alguien a ustedes le dijera, mira, hay una pieza de museo, la única que queda de hace 1000 años, 500 años, no sé cuántos años, ¿verdad? Y cualquier pieza, a veces un hueso, a veces una jarra, y la gente va a ver esa cosa única, ¿verdad? Un cuadro único, y la gente va y pagan por verlo y está ahí. La Biblia es absolutamente única. Única. ¿Saben ustedes cuánto tiempo se tardó en escribir? Desde que se comenzó las primeras páginas hasta que se cerraron las últimas que aparecen en este libro. Se tardaron alrededor de 1500 años. Es decir, esta es una obra que se ha tardado 1500 años en construir. Ni la muralla china, ¿verdad? Ni ninguna otra obra ha durado tanto. Así que eso ya lo hace absolutamente. No hay otra obra concreta, ¿verdad?, que se pueda así separar y decir esta obra se tardó tanto tiempo. Hay obras que han tardado 100 años y más de 100 años, pero la Biblia, 1500 años. Y claro, evidentemente, 1500 años no podía tener un solo escritor, un solo autor. Alrededor de 40 autores diferentes. El tiempo que se tardó en escribir. El número de personas que han intervenido en la redacción de este libro. Lo hacen absolutamente único. Y cuando uno considera que durante todo ese tiempo y todas esas personas, hombre, combatirse evidentemente porque cada uno reflejaba su momento y sus propias experiencias, pero todas esas personas, todas esas aportaciones, todos esos escritos que conforman los 66 libros de la Biblia, hablan de un mismo y único Dios. Y presentan a un Dios no solamente que es el mismo, sino con las mismas características. Un Dios que es justo desde el principio hasta el final, que es poderoso, un Dios que es amor, un Dios que es soberano. En toda la Biblia es presentado el mismo Dios. 40 autores, 1500 años hablando de él, y todos llegaron a la misma conclusión. Y cuando la Biblia habla del ser humano, desde el Génesis, primer libro, hasta el Apocalipsis, la Biblia presenta igualmente una misma imagen del ser humano, el mismo cuadro del ser humano. Es decir, la Biblia define al ser humano como ningún psicólogo lo ha hecho todavía. Y eso no son motivos suficientes para leer la Biblia, para leerla cada día un poco. La Biblia es absolutamente única, hermanos y amigos. Por eso yo les animo a leer en estos días que estamos obligados a estar en casa. ¿Cómo no lo podemos dedicar una hora a la lectura de la Biblia? Y si no fuera una hora y fuera media hora, será mejor que nada. Yo les animo, ¿verdad?, a descubrir la importancia de la Biblia, de este libro único, absolutamente único. Otra de las características o de los motivos, ¿verdad? Estoy dando 3 grandes motivos para leer la Biblia, porque es único. Otro de los grandes motivos es porque la Biblia no solamente es una curiosidad, ¿verdad?, antigua,
sino que la Biblia, como ya se ha dicho, tiene respuestas. La Biblia tiene las respuestas a las grandes preguntas del ser humano. A veces se ha puesto un eslogan por ahí, la Biblia tiene la respuesta. Y alguien agudamente ha puesto, ¿a qué preguntas? ¿Haz preguntas? ¿Tú hazte preguntas? Y busca en la Biblia a ver si no tiene la respuesta. Básicamente estamos hablando de las grandes preguntas que el ser humano se ha hecho y se hará siempre, por más que avance la ciencia y la tecnología. Se hará siempre. Preguntas clásicas: ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Hacia dónde voy? Pero no solo eso, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Qué responsabilidad tengo? ¿Qué privilegios tengo? Tantas cosas. La Biblia tiene respuesta. Por eso, animo una vez más, es como un argumento más, un motivo más, si quieren ustedes, una razón más. Miren, ¿saben ustedes cuántas personas ahora mismo están muriendo? Tantas personas por causa del virus. Pero finalmente, en situación normal, en nuestro país, en España, con 45 millones de habitantes más o menos, fallecen cada día alrededor de 1.200 personas. En una situación normal. Fallecen. Y de las cuales una o dos son muertes violentas. Y 7, 8 o 10 son suicidios. Es decir que esa realidad, la realidad de la muerte y la realidad de la frustración también está ahí. La Biblia tiene respuestas. La Biblia tiene respuestas para levantar el ánimo, para mirar hacia adelante y para, si quieren ustedes, para disfrutar de la vida verdaderamente, para disfrutar verdaderamente de todas las cosas que el Creador puso a nuestro alcance. La Biblia tiene respuesta. Es un motivo más para buscarlas. Hombre, ¿quién no tiene una necesidad y se preocupa por ella? Pues si tú tienes una necesidad, busca la respuesta también en la Biblia. Hombre, la Biblia, no como libro, evidentemente como libro, pero no solamente como libro, sino porque la Biblia te va a hablar. Es la carta, la respuesta de su autor e inspirador, que es Dios. Por eso decimos que la Biblia sí tiene la respuesta, porque es Dios. Y si la Biblia proclama a un Dios todopoderoso, un Dios que es la sabiduría no es sabio, es la sabiduría, un Dios que es la bondad, ¿cómo no va a tener respuestas? Si la Biblia es la palabra, el mensaje, la carta de ese Dios para ti y para mí, ¿cómo no va a tener la Biblia respuesta? Las tiene. Por eso damos ese argumento, ¿verdad? Para animar a los que nunca la han leído a empezar. Interésate por la Biblia. Y ahora que tienes tiempo, aprovecha el tiempo e interésate por la Biblia. La Biblia dice en el Apocalipsis, bienaventurado el que lee. Es decir, el hecho de leer es un motivo ya de felicidad y de gozo y de bienaventuranza. Pero claro, si no lo haces, nunca la vas a disfrutar. Otro argumento, también evidentemente fundamental, porque la Biblia, a través de su respuesta, te va a mostrar el camino. ¿Cuántos años lleva la humanidad sobre esta tierra, verdad? Diferentes cálculos dan diferentes fechas y diferentes cantidades de años, pero a mí no me importa cuánto, estoy diciendo que es mucho tiempo el que lleva la humanidad sobre esta tierra. Y el camino, la mayoría de la gente no lo encuentra, no sabe dónde está, como decíamos antes, no sabe ni siquiera para qué vive. Pero la Biblia muestra no solamente respuestas, sino muestra la respuesta, el camino. La Biblia nos enseña el camino. ¿Qué camino? Hombre, el camino hay mucho, ¿verdad? Como se dice por ahí, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, la Biblia enseña el camino de la vida. El camino de la vida. Porque la Biblia nos explica cuál es el problema del ser humano. La Biblia nos explica cuál es la solución que Dios ha puesto a nuestro alcance. Y porque la Biblia lo explica, porque la Biblia lo pone a nuestro alcance, es que tú y yo podemos encontrar el camino. Y cuando tú lees la Biblia, te vas dando cuenta que sí hay muchos caminos y muchas veredas, pero solamente hay un camino. Podía ser de otra manera,
pero Dios lo ha establecido así. Hay un solo camino que lleva a la vida. Y hay un solo ser en esta tierra que lo dijo y lo afirmó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús decía en el Evangelio de Juan, examinad, escudriñad las Escrituras, porque aunque a algunos les parezca que en ella, en el libro material, está la vida eterna, dice, bueno, ahí hay muchas palabras de vida, pero al final ellas son las que dan testimonio, las que apuntan hacia mí, eso decía Jesús, como el camino. Así que cuando tú lees la Biblia, vas a ir encontrando las señas de identidad de ese camino, hasta el punto de que por fin puedas también pues verte ahí, verte en el camino de la vida, en el camino de la verdad, en el camino de la salvación, porque Jesús se presenta en la Biblia. Él se presenta y los apóstoles lo presentan, las profecías lo presentaban como el único camino a Dios. Y él lo dijo así, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, en Juan 14, 5, 6, y nadie viene al Padre sino por mí. El Padre es la eternidad, es la gloria, es el futuro, es el todo. Nadie puede ir a ese todo, a ese Dios, que es amor, que es el autor de todo. Nadie puede, sino por Jesús. Y Jesús se presenta en la Biblia como el camino. Así que leyendo la Biblia, tú puedes encontrar el camino. El camino sin el cual el ser humano vive. Vive confundido, desorientado. Muchas veces simplemente existe como las plantas, es decir, está ahí, más nada, no sabe ni por qué ni para qué. Es indiferente para mucha gente que viven ausentes de Dios, la vida que la muerte, ni saben que no se enteran que están vivos, pero cuando uno conoce la palabra de Dios, sabe por qué el Señor es el camino y por qué el Señor nos ha llamado, a qué nos ha llamado, qué futuro nos prepara. Yo les animo a leer la Biblia. Y si fuésemos bueno, la Biblia, la verdad que la Biblia es un libro un poquito grueso, ¿verdad? Son 1000 y pico de páginas y no es fácil empezar a leer ahí y mantenerse leyendo. Así que yo voy a dar algunas pautas de cómo empezar. Primera cosa, no se puede olvidar que la Biblia es la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Por lo tanto, mire, si tú quieres, y yo te animo a leer la Biblia, procura siempre hacerlo en actitud de oración. Cuando tú vas a hablar con un personaje cualquiera, imagínate que te llama simplemente el alcalde de tu pueblo, tú te preparas para hablar con él. Te preparas, ¿no? Te presentas y voy a hablar con el alcalde y si es un personaje más importante. Cuando tú vas a leer la palabra de Dios, tú te estás encontrando con Dios. Prepárate. Se cuenta de uno de los personajes del Antiguo Testamento, Esdras, que dice que él preparó su corazón para conocer la palabra de Dios. Preparó su corazón, predispuso su corazón para conocer la palabra de Dios. Para conocerla, para practicarla y luego enseñarla. Pero lo primero que hizo fue preparar su corazón. Así que yo te animo a leer la Biblia, pero comienza por ahí. Prepara tu corazón. Hay unas palabras en el libro bueno, se repite en varios profetas, en Deuteronomio. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Cuando tú lees la Biblia, te vas a encontrar con el autor. Así que, ¿por dónde empezar? Se puede empezar por el principio, ¿por qué no? Génesis. Génesis tiene respuestas, de verdad, que uno se queda maravillado. Mire que la ciencia está descubriendo cosas. Y cuando tú, objetivamente, serenamente, entendiendo que la Biblia no es un libro de ciencia, como la ciencia no tiene por objeto responder a todas las preguntas, ¿verdad? La ciencia responde a las preguntas que responde, pero la ciencia no responde al qué y para qué de la vida, pero bueno, si acaso al cómo, ¿verdad? Al cómo. Pero en la Biblia te dice el qué y para qué y al cómo. Y cuando tú ves el cómo de la Biblia y el cómo de la ciencia, tú dices, pero es increíble que la ciencia confirme lo que dice la Biblia en la creación, en el origen de todo. Y así tú vas descubriendo la historia de Abraham,
la historia de Adán y Eva, que por más que la gente, que sea un mito, que si no es un mito, mira, léelo, léelo. Y tú, es posible que tú te veas a ti mismo reflejado ahí, en Adán, en Eva, o en Caín, o en Abel. Fíjense, ahí mismo ya te puedes tú ver reflejado en uno de ellos. La historia de Abraham, la historia de José, la historia de David, la historia de Moisés, los grandes personajes de la Biblia, las profecías, los escritos, todos los relatos. Así que yo te animo a empezar por el principio, por Génesis. Por lo menos te animo a leer los 5 o 6 primeros libros. Quiero decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces. Puede leer toda la Biblia desde el principio hasta el final, pero yo te animo a leer los primeros 5 libros, si acaso 6, la historia de Ruth, pasar a los Salmos, por lo menos la primera vez, pasar los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantares, libros preciosos con enseñanzas amenas y prácticas para la vida cotidiana, y no dejar atrás el Nuevo Testamento. Esas son las lecturas. Mi consejo sería, empieza por leer partes del Antiguo Testamento y partes del Nuevo Testamento. Y tú verás cómo, bueno, es que tu corazón se alegra, tu mente y tus ojos se iluminan, y el camino aparece delante de ti, porque está descrito en estas palabras. Así que los primeros libros de la Biblia, los libros del centro, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, los Evangelios, la primera vez. Cuando tú has leído eso, y las epístolas, evidentemente, el Apocalipsis también si quieres, pero ahí, con eso, ahora tú vuelves al principio otra vez, y comienzas, la vas leyendo toda. Hombre, ¿saben ustedes que hay personas, hermanos y amigos, que cuando se les habló de la Biblia no sabían leer? No sabían leer. Aprendieron a leer para leer la Biblia y terminaron su vida habiéndola leído 10 veces, 20 veces, 50 veces la Biblia completa. Y tú no puedes leerla 1 o 2 veces completa. Ahora que tenemos tiempo, yo te animo a leer la Biblia, a buscar esas respuestas, a descubrir ese libro único que te va a mostrar, como estamos diciendo, a un Dios único, ¿verdad? Va a dar respuesta a todas tus inquietudes y te va a mostrar el camino. Te animo a leer la Biblia, a empezar, no lo dejes para mañana. Se pueden hacer muchas cosas, el deporte es bueno, aprender recetas de cocina será bueno, pero leer la Biblia va a ser mejor, va a ser mejor. Así que yo te animo a leer la Biblia. No quisiéramos terminar una vez más habíamos dado un par de canciones para cantar, pero como alguna puede que esta otra que yo había propuesto, que es Biblia celeste de Dios enviada, que voy a leer unos versos, sublime antorcha de la verdad, su luz me basta, nada me falta, por ella me habla Dios, Jehová. Santa palabra, mi gran tesoro, elevas mi alma a su plenitud, me guía a Cristo, do hallo reposo, paz, regocijo, vida y salud. Libro divino, guía supremo, en él confío y ando por fe, es don del cielo, de Dios precepto, mi posesión y sumo saber. Pero para cantar les voy a proponer uno muy cortito, que apenas tiene 2 frases, que lo cantamos a veces con los niños en las iglesias evangélicas, y yo les voy a proponer que lo aprendan. Es muy fácil de aprender porque dice, lee la Biblia y ora cada día si quieres crecer. Esa es toda la letra del coro. Lee la Biblia y ora cada día si quieres crecer. Así que, como es tan fácil, yo espero que ya lo han aprendido de memoria. Lee la Biblia y ora cada día si quieres crecer. Vamos a cantarlo. Recuerden la frase, lee la Biblia y ora cada día si quieres crecer. Lee la Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día si quieres crecer. Si quieres crecer, si quieres crecer. Lee la Biblia y ora cada día si quieres crecer. Amén. Pues así de fácil es. A ustedes lo pueden repetir y repetir porque es muy corto y muy fácil. Después de esto, recordar que seguimos estando en
en la dichosa cuarentena, que confiamos, ¿verdad?, en el Señor que esto pueda terminar, que no pase de los 40 días. Recordar también que en nuestros cultos, hermano, y esto se está, como está pasando ahora con las empresas, con los trabajadores, pues aún con los pagos de los alquileres, con los pagos de los salarios de algunos pastores que son sostenidos por las iglesias, no todos, pero algunos sí. Entonces todo esto se está planteando. Por eso nosotros recomendamos, como dijimos el primer día, que el domingo pasado se me pasó, también apartar nuestras ofrendas, porque es parte de nuestro culto. Cuando decimos apartar, estamos diciendo de lo que Dios ha dado a cada uno, que aparte de aquello que propuso en su corazón para su iglesia. Nosotros no estamos pidiendo dinero para la nuestra. Los hermanos que son miembros de nuestra iglesia, en lo posible, apartan esa ofrenda que el Señor ponga en su corazón, y el día que podamos, la reunimos, la contamos y daremos gracias a Dios por ella. Pero mientras, en la medida de lo posible, pues vamos también a separar nuestra ofrenda. Vaya, no es necesario que yo saque ahora, ¿verdad?, como el otro día, sino que cada uno va a hacer a poner aparte la cantidad que el Señor permita. Y también, seguramente, vaya, ya lo ha dicho el presidente de nuestro gobierno, el próximo día, domingo me refiero, vamos a estar en la misma situación. Confiamos que todos ustedes puedan estar ahí. Es nuestra oración, ¿verdad?, que el Señor guarde vuestra morada, nuestras moradas, y podamos estar ahí. Lo comentaba con otra persona, bueno, ¿y si en esta semana el Señor me llama? Bueno, pues yo diría que si el Señor me llamara en esta semana, vería el programa desde el cielo y seguramente estaría más feliz que los que se queden aquí. Así que no estoy pidiendo al Señor que me lleve, no necesariamente, pero si fuera así, hermanos, Él dice que el Señor fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estuviéramos. Así que no vamos a estar angustiados por esa posibilidad real, porque en España ya llevamos, a causa de esta enfermedad, 5.000, más de 5.000 muertes, y ya tenemos constancia de algún pastor incluso que ha fallecido por causa de esta enfermedad. Es decir, que no estamos hablando por hablar, sino sabemos de cosas reales, ¿verdad? Porque la enfermedad puede afectar a uno o a otro. Así que vamos a tenerlo esto en cuenta. El próximo domingo nos vamos a volver a ver. Y recordando eso, pues yo reitero, les animo a leer. Les animo a, bueno, llamarse unos a otros, no, vamos a decir, practicar la comunión, la coinonía, la comunión entre los hermanos. Eso es fundamental. Hoy, gracias a Dios, a pesar de esta reclusión, tenemos los medios que nos permiten en cualquier momento mandarnos un mensaje unos a otros, preguntarnos cómo estamos, una palabra de ánimo, una palabra de estímulo. Eso siempre nos hará bien. Yo les animo también, ¿verdad?, a aprovechar el tiempo, no, a pesar de que no nos podamos tener ese roce físico, sí nos podemos estar relacionando a través de estos medios como es hoy por hoy, en fin, el teléfono dichoso móvil celular que nos permite estar presentes y cerca de las personas a pesar de todo. Así que yo les animo también a practicar la comunión, las relaciones personales, la oración, hermanos. Bueno, yo no diría que ahora tenemos que orar más que ayer, tenemos que orar siempre. La Biblia dice, los que lo conocen, ¿verdad?, orar sin cesar. El creyente está, si quieren ustedes, siempre conectado al móvil de la oración. Me refiero a ese medio inmaterial de la oración con el Señor. Antes que Él se inventara todos estos móviles de generación 1, 2, 3, 4, 5, antes que se inventara todo eso, el Señor había provisto el medio de la oración, por el cual podemos contactar con Él en cualquier momento, en cualquier lugar. Nunca jamás pierde la batería y nunca pierde el contacto. Es el mejor de los medios, la oración. Así que en estos días que tenemos tiempo, les animo también a practicar la oración. Motivos, hombre, motivos a orar, lo hemos dicho antes y hecho antes, unos por otros, por nuestras familias. Pero también la Biblia nos anima a orar por nuestros gobernantes. No olvidemos que estamos recluidos, en cierto modo, estamos confinados en nuestras casas por orden de nuestros gobernantes. Y son decisiones, hermanos, que son difíciles de tomar, y algunas otras que tienen que tomar las autoridades. Algunos, la mayoría, en contra de su voluntad, pero la realidad se ha impuesto y han tenido que tomar decisiones difíciles. Pues vamos a orar por las autoridades.
no todos son modelos de virtud, pero nuestra responsabilidad es orar por las autoridades. Así que yo les animo a que aprovechemos el tiempo en la lectura, en la comunión unos con otros, en la oración, ¿verdad? Y evidentemente tenemos que orar por las familias que están padeciendo estas situaciones, por el personal sanitario, tenemos que orar por ello, porque se arriesgan sus vidas, muchos se han enfermado, y eso también es muy triste, que muchos se han enfermado. Vamos a orar también por todo el personal que trabaja en la salud y los que nos proveen todos los días. Todavía tenemos pan, podemos comprar verdura. Ahí podemos decir que hay un gran ejército de personas, a pesar de este confinamiento, de personas que están trabajando y arriesgando para que nosotros podamos tener los medios que tenemos para subsistir. Así que tenemos que dar gracias a Dios por todas esas personas, orar por ellos, dar gracias a Dios y orar por ellos, ¿verdad? Orar y apreciar lo que hacen. Y cuando tengamos la oportunidad de saludarlos, ponerle la mano en la espalda y darle las gracias, porque gracias a ellos estamos pudiendo resistir, porque si no fuera por ellos, 2 semanas en casa, imagínate, sin pan, sin agua, sin luz, hasta ahora no nos ha faltado el pan, el agua, la luz, etcétera, porque, bueno, Dios ha permitido, pero también hay un buen número de hombres que están ahí trabajando. Así que tenemos tarea, hermanos, para orar por ellos, ¿verdad? Y sobre todo, pues, tenemos que anhelar el crecimiento espiritual. Y lo anhelamos y lo conseguimos en la medida que leemos y oramos, como hemos cantado. Si quieres crecer, lee la Biblia y ora cada día. Que el Señor nos bendiga y en su voluntad nos volveremos a ver el próximo domingo. Vamos a terminar con una oración. Padre, delante de ti estamos y queremos encomendar, Señor, tu palabra en los corazones en los cuales ha sido sembrada, Señor, y va a seguir siendo sembrada. No solo nosotros lo que hemos hablado, sino tantos otros hermanos y pastores que están hablando en estos momentos, Señor, en estos días, por estos medios. Bendice tu palabra, Señor, y que llegue a muchos lugares como ha llegado la nuestra, Señor, tan sencilla, humilde. Gracias a ti hemos llegado, Señor, a hermanos que están en Chile, en Australia, en Alemania, o en Holanda, o en la península, y sabemos que otros pastores están dando sus mensajes por otros medios. Que tú bendigas, Señor, esta palabra y esta convertirse en un avivamiento, Señor, un medio para que tu palabra sea proclamada y oída y aceptada. Padre, lo pedimos, dándote las gracias siempre en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Amén. Hermano, que el Señor nos bendiga y nos vemos el próximo día. Bendiciones.